Papá, no te pongas así, era solo dinero. Eso fue lo primero que escuché cuando vi el extracto bancario vacío. Solo dinero. Así, con esa frialdad. Mi hijo, el mismo que hace años lloraba en mis brazos porque no podía dormir, me decía que los ahorros de toda mi vida, 30 años de esfuerzo, privaciones y sacrificios, no eran más que dinero. Sentí que el aire se me escapaba del pecho, como si me hubieran golpeado con una piedra invisible. Yo había confiado en él. Le había dado acceso a mi cuenta, por si algún día me pasaba algo. Y ese día, el que realmente me pasó algo, fue el día en que descubrí quién era de verdad mi propio hijo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Todo comenzó un lunes por la mañana, de esos grises que huelen a cansancio. Fui al banco a revisar mis ahorros. No porque desconfiara, sino porque quería pagar un año completo de alquiler por adelantado, así dormiría tranquilo, sabiendo que tenía un techo asegurado. Llevaba un sobre con mis documentos, un bolígrafo y la misma esperanza que había guardado durante toda mi vida laboral. Pero cuando la empleada del banco me miró con esa mezcla de sorpresa y compasión, supe que algo no estaba bien. «Señor Rodríguez, ¿está seguro de que nadie más tiene acceso a su cuenta?» «Solo mi hijo», respondí todavía ingenuo. «Pero él, jamás». Ella me interrumpió, bajando la voz. «La transferencia fue realizada por él, hace 3 días. Todo el saldo». Me quedé en silencio. Ni siquiera entendía lo que decía. «¿Todo el saldo?», repetí, casi sin aire. «Sí, señor. Un monto importante, con destino a una agencia de viajes en Cancún». Recuerdo que mis manos comenzaron a temblar. La gente en el banco hablaba, los teclados sonaban, el aire acondicionado zumbaba, pero yo solo oía una frase que se repetía en mi cabeza. «Tu hijo vació tu cuenta». Esa misma tarde fui a buscarlo. Vivía en un departamento moderno, con vista al río y muebles que olían a dinero. Su esposa Clara me abrió la puerta. «Ah, don Javier», dijo, sonriendo falsamente. «¡Qué sorpresa! ¿Vino a ver a Dani?» «Sí», respondí, intentando mantener la calma. «Necesito hablar con él». Entré sin que me invitara. El piso brillaba. Las paredes estaban adornadas con fotos de viajes, sonrisas falsas y playas extranjeras. Y allí estaba él, mi hijo, sentado en el sofá, con el teléfono en la mano y una copa de vino al lado. «Papá, no pongas esa cara», dijo sin moverse. «Iba a contarte». «¿Contarme qué?», pregunté. «¿Qué usé el dinero?» «¿Mi dinero? ¿El de mis ahorros?» Él se encogió de hombros. «Sí, pero no te alteres, viejo. Era por una buena causa». «¿Buena causa?», dije sintiendo cómo la voz me temblaba. «Sí, llevé a mi suegro de viaje. El pobre necesitaba relajarse». Me quedé mirándolo sin comprender. «¿A tu suegro?» «Sí, él sí es un ejemplo de padre. Siempre ha estado ahí para nosotros. Merecía un descanso». Esas palabras, «él sí es un ejemplo de padre», fueron un golpe directo al corazón. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Y yo qué fui, Daniel?», le pregunté con la voz rota. «¿Qué fui todos estos años?» «No exageres», respondió, riendo con condescendencia. «No vas a morirte por unos cuantos billetes». Me fui sin decir nada más. No confiaba en mis palabras. Temía que, si abría la boca, saliera algo más fuerte que una respuesta. Al llegar a casa, abrí mi nevera, casi vacía. Pan duro, una botella de agua y medio tomate. Tenía que pagar el alquiler al día siguiente, pero ya no había dinero. Lloré en silencio, no por el dinero perdido, sino por algo mucho más doloroso. Haber criado a alguien incapaz de sentir vergüenza. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando cuando Daniel era niño. El mismo niño que me abrazaba cuando tenía miedo a la oscuridad. El mismo que lloraba si no lo llevaba al parque los domingos. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Dónde se había perdido el corazón que yo creía haber formado con tanto amor? Los días siguientes fueron una agonía. El casero vino a cobrar y tuve que admitir que no podía pagarle. «Tiene una semana, don Javier», me dijo, sin dureza pero sin compasión. Salí al balcón y observé el cielo nublado. La ciudad se movía allá abajo, ajena a mi tragedia. Yo, un viejo jubilado, con los bolsillos vacíos y el alma rota. Fue entonces cuando recordé algo. Una carpeta guardada en un cajón.
de mis años en el banco. Documentos antiguos, firmas, nombres, cuentas que nunca cerré del todo. Saqué todo y lo extendí sobre la mesa. Entre ellos, una hoja amarillenta llamó mi atención. Una cuenta secundaria, a mi nombre, creada en 1991. Nunca la había tocado. Ni siquiera recordaba haberla abierto. Al día siguiente fui al banco sin esperanzas, solo por instinto. Cuando la joven del mostrador ingresó el número en el sistema, su expresión cambió. «Un momento, por favor, señor Rodríguez», dijo, y fue a llamar al gerente. Él regresó con una carpeta en la mano y una sonrisa leve. «Hace mucho que no veíamos esto, don Javier. Su cuenta sigue activa y con movimientos de inversión». Lo miré sin entender. ¿Inversión? Sí. Un fondo de capital acumulado con intereses de más de 30 años. El mundo pareció detenerse. Él siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Solo pensaba en una frase que me recorría la mente como una corriente eléctrica. Mi hijo cree que me dejó sin nada, pero lo que él no sabía es que el banco todavía tenía algo guardado. Y en ese instante supe que la historia no había terminado. Recién empezaba. Dicen que la memoria es una casa sin cerradura. Uno entra sin querer y cuando se da cuenta ya está atrapado dentro. Eso me pasó esa noche. Mientras el gerente hablaba sobre fondos acumulados y rendimientos con intereses compuestos, yo no pensaba en dinero, pensaba en mi vida, en todo lo que me costó juntar cada peso que ahora, por un capricho de mi hijo, había volado como polvo al viento. Cada cifra en ese estado de cuenta tenía un rostro, un recuerdo, un pedazo de mí. Salí del banco con una sensación extraña, mitad alivio, mitad rabia contenida. No sabía aún lo que significaba esa vieja cuenta, pero algo en mí, una chispa que creía apagada, comenzó a encenderse. Caminé por las calles del centro con el sol pegándome en la nuca y sin saber por qué, terminé frente al edificio donde trabajé casi toda mi vida. El Banco del Atlántico, mi segundo hogar durante más de 30 años. Allí envejecí, allí me volví padre y viudo al mismo tiempo. Recordé mis primeros años allí. Era joven, ingenuo, con una esposa hermosa y un hijo que apenas aprendía a caminar. No teníamos lujos, pero teníamos fe. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, me ponía la misma camisa blanca planchada con esmero por Lucía, mi esposa, y salía con un café en la mano, prometiéndole que pronto tendríamos una casa con jardín. Nunca llegamos a tenerla, pero ella me creyó siempre, y eso bastaba. Lucía murió cuando Daniel tenía 8 años. Un accidente en carretera, una noche de lluvia, y de pronto todo el mundo se volvió gris. Recuerdo el hospital, la llamada, el silencio en el pasillo, el olor a desinfectante. Recuerdo mirar a mi hijo y prometerle, con la voz quebrada, que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa, incluso cuando me dejó vacío. Daniel creció entre recibos de luz, loncheras preparadas a las 6 de la mañana y tareas escolares corregidas después de un turno doble. A veces me dormía en la mesa mientras él hacía los deberes. Otras, vendía mis días de descanso para pagar sus útiles escolares. Cuando le compré su primera bicicleta, tuve que empeñar mi reloj. Nunca le dije. Era mi orgullo verlo feliz. Y si algo me dolía, lo guardaba en silencio. Siempre creí que el amor se demostraba aguantando, y aguanté. Cuando cumplió 18, entró a la universidad privada. Yo trabajaba entonces en el área de inversiones del banco. Conocía las cuentas, los fondos, los intereses. Sabía cómo mover dinero sin arriesgarlo. Y fue ahí cuando comencé a guardar una pequeña parte de mi salario en una cuenta alterna. No para mí, para él, para su futuro, para que algún día tuviera lo que yo no pude ofrecerle. Era mi manera de decirle, hijo, tu esfuerzo vale la pena. Nunca imaginé que, décadas después, esa misma cuenta se convertiría en mi única defensa. Daniel siempre fue inteligente, carismático, ambicioso, de palabras rápidas. La gente lo admiraba y yo también. Me sentía orgulloso cuando lo veía caminar con su título universitario. Creí que lo había logrado. Creí que mi sacrificio había valido la pena. Pero el orgullo tiene un precio. Uno cree que educa con amor, pero a veces lo que hace es criar la soberbia. Yo no le enseñé el valor del trabajo, le enseñé el valor del resultado. Y eso fue un error, porque cuando uno crece recibiendo sin luchar, empieza a creer que todo le pertenece. Recuerdo el día en que se mudó con Clara, su esposa. No me pidió opinión, solo me avisó.
Ella siempre me miró como si yo fuera un mueble viejo, una presencia incómoda. «Tu padre es muy simple», le dijo una vez a Daniel, creyendo que yo no escuchaba. Simple. Quizás tenía razón. Nunca supe vestirme como los demás, ni hablar con frases elegantes, pero en mi simplicidad cabía todo el amor del mundo, el que ella nunca entendió. Con el tiempo, Daniel cambió. Dejó de visitarme, de llamarme, de contarme su vida. Yo lo justificaba. «Está ocupado», me decía, hasta que un día me di cuenta de que no era ocupación, era desinterés, y aunque dolía, lo acepté, porque los padres aprendemos a amar incluso cuando ya no somos necesarios. Aquella noche, mientras miraba mis viejos papeles del banco, encontré una foto doblada entre los documentos. Era Daniel de niño, con una sonrisa enorme, montado en su bicicleta nueva. La sostuve entre los dedos y me di cuenta de algo terrible. Ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que solo pensaba en sí mismo, pero no lo odiaba. No podía. El amor no desaparece con la traición. Se vuelve más silencioso, más triste, pero sigue ahí, latiendo en algún rincón del alma. A la mañana siguiente, me llamaron del banco para decirme que el gerente quería verme. Me presenté temprano, con mi carpeta bajo el brazo. El hombre me recibió con una sonrisa cortés. «Señor Rodríguez, hemos estado revisando su cuenta antigua». «¿Y?», pregunté intentando no ilusionarme. Según los registros, hace más de 30 años su jefe, el señor Camacho, abrió para usted un fondo privado de rendimiento mensual. «¿Camacho?», repetí sorprendido. «Pero él falleció hace años». «Así es. Antes de morir, dejó instrucciones escritas. El gerente me entregó un sobre sellado. Esto estaba guardado en su expediente. Indicó que debía abrirse solo si usted regresaba al banco». El corazón me dio un salto. El sobre tenía mi nombre escrito con tinta azul. Reconocí esa letra, la de mi viejo amigo, el único que me trató con respeto en mis años más duros. Temblando, lo guardé en el bolsillo sin abrirlo. Sabía que adentro había algo importante, pero no quise leerlo aún, porque por primera vez en mucho tiempo tenía miedo, no del dinero, sino de lo que esa carta pudiera cambiar en mí. Miré el cielo al salir del banco. Un grupo de gaviotas volaba abajo, y pensé, quizás la vida no siempre quita. A veces solo espera el momento justo para devolver lo que uno merece. Esa mañana me desperté con el sonido de 3 golpes secos en la puerta. No eran los del cartero ni los de un vecino curioso, eran los del casero. Ese hombre tenía la costumbre de golpear como quien reclama una deuda con el alma, no con la mano. Me levanté despacio, todavía con el corazón agitado por los recuerdos del banco y el sobre cerrado que había dejado sobre la mesa. No había dormido bien. Soñé con Lucía, mi esposa. Soñé que me hablaba desde la cocina, que su voz me decía, «Javier, no temas, lo que guardaste no fue solo dinero». Cuando abrí los ojos, estaba solo, como siempre, y el sobre seguía ahí, mirándome como una promesa que no me atrevía a abrir. «¡Señor Rodríguez!», volvió a golpear el casero. «Sé que está ahí». Respiré hondo y abrí la puerta. Era un hombre robusto, de unos 50 años, con el ceño fruncido y un olor a cigarro barato que llenó el pasillo. «Buenos días, don Ernesto», le dije intentando sonreír. «No hay buenos días cuando uno no cobra, don Javier», respondió cruzándose de brazos. «Le di una semana, ya pasó». «Lo sé, pero le prometo que en unos días...». «Promesas», me interrumpió. «Con promesas no se paga el alquiler». Sentí un calor subir por el cuello, una mezcla de vergüenza y rabia. «Le juro que esta vez será diferente. Estoy resolviendo un asunto en el banco y apenas tenga el dinero le pago». «Eso dice todo el mundo», resopló. «Pero si no cumple tendré que desalojarlo». No había amenaza en su tono, solo cansancio. Y eso dolía más, porque hasta los demás ya se habían acostumbrado a verme como un viejo que no puede cumplir. «Le daré 3 días más», dijo finalmente. «Después no podré hacer nada». «Gracias», respondí bajando la mirada. Cuando cerró la puerta, me quedé de pie mirando el suelo. 3 días. Era todo lo que me quedaba antes de que el poco orgullo que aún tenía se desmoronara. Volví a la mesa. El sobre seguía allí, intacto. Tomé una taza de café frío, me senté y lo observé como quien mira un artefacto que podría explotar. «Solo si usted regresa al banco», había dicho el gerente. ¿Regresar a qué? ¿A la esperanza? ¿A un pasado que ya no existe? Tomé el sobre con manos temblorosas. La tinta azul de mi nombre estaba un poco desvanecida,
pero reconocí la letra de inmediato. Era de Camacho, mi antiguo jefe. Un hombre justo, de esos que ya no existen. Él fue quien me enseñó a ahorrar, a planificar, a pensar a largo plazo. Rodríguez, solía decirme, un día la gente se reirá de los que guardamos cada peso, pero cuando ellos pidan préstamos, nosotros dormiremos tranquilos. Rasgué el borde del sobre con cuidado. Adentro había una carta y un documento doblado. Comencé a leer. Querido Javier, si estás leyendo esto, significa que finalmente volviste al banco, y eso solo puede querer decir dos cosas: que la vida te dio un golpe o que decidiste enfrentarte a ella con la misma dignidad de siempre. Hace 30 años abrimos juntos una cuenta de ahorro en tu nombre, pero nunca te conté que al retirarme, la convertí en un fondo de inversión protegido a largo plazo. Lo hice sin avisarte, porque te conozco. Habrías querido usarlo para Daniel, y ese dinero debía ser para ti. El contrato tiene cláusulas de herencia, intereses acumulados, y lo más importante, está vinculado a una acción preferencial del banco. Si un día todo se derrumba, esta cuenta será tu salvavidas. Tu amigo Rafael Camacho. Me quedé inmóvil. Leí la carta 3 veces, sin creerlo. Un fondo, 30 años de rendimiento. Un contrato firmado por alguien que había muerto hacía más de 2 décadas. Tomé el documento adjunto. Era un resumen de movimientos con una cifra que me dejó sin aliento. No era una fortuna, era algo mucho mejor: seguridad. El equivalente a varios años de alquiler, comida, tranquilidad, pero lo más irónico era eso. Mi hijo había vaciado mi cuenta principal y, sin saberlo, había abierto la puerta para que yo encontrara otra. Una que él jamás podría tocar. Esa noche no cené, no tenía hambre. Solo me senté junto a la ventana, escuchando el sonido lejano del tráfico. Pensé en Daniel, pensé en Clara, su esposa, en su arrogancia, y pensé en lo fácil que me habría sido ir al banco y transferir ese dinero a mi cuenta corriente, pagar el alquiler y seguir adelante. Pero no lo hice, porque algo dentro de mí me decía que esta historia no había terminado, que quizás, por primera vez en la vida, tenía una oportunidad de enseñarle a mi hijo lo que realmente significa perder. Miré el sobre vacío, doblado sobre la mesa. Lo guardé dentro de mi chaqueta como quien protege un corazón recién encontrado. Después apagué la luz y me recosté en la oscuridad. Mientras el sueño me vencía, escuché en mi cabeza la voz de Camacho, clara, firme, casi paternal. Javier, la justicia no siempre llega de los tribunales. A veces llega del tiempo, y el tiempo siempre cobra su deuda. Sonreí en silencio. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Tenía 3 días antes del desalojo, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo, porque ahora el viejo que todos creían vencido estaba empezando a despertar. El amanecer llegó con una luz distinta. Por primera vez en semanas, el sol me pareció amable. Me vestí con la misma camisa gastada de siempre, la que Lucía había cosido antes de morir, y guardé el sobre de Camacho en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mientras me miraba en el espejo, noté algo en mis ojos que hacía tiempo no veía: determinación. Ya no era un viejo que esperaba que el mundo se apiadara de él. Era un hombre dispuesto a entender por qué la vida, después de arrebatarme tanto, me estaba devolviendo algo. Caminé hasta el banco. El aire olía a pan recién hecho y a esperanza vieja. Cada paso resonaba como un eco de mi pasado: el sonido del suelo de mármol, las voces del personal, el murmullo de clientes impacientes. Era como regresar a casa después de una guerra. La joven del mostrador, la misma que días antes me había atendido, me reconoció enseguida. «Señor Rodríguez, el gerente lo estaba esperando. Pase, por favor». El despacho del gerente olía a madera y a historia. Sobre su escritorio había una carpeta con mi nombre y un sello antiguo del Banco del Atlántico. El hombre, un tal Ignacio Pereda, me recibió con una sonrisa profesional, pero sincera. «Gracias por venir, don Javier. Su caso es particular». «No me extraña», respondí. «Nada en mi vida ha sido fácil». Él sonrió con respeto. «Permítame explicarle. Este fondo fue creado hace 32 años, con un monto inicial de 45,000 pesos, bajo un programa especial que ya no existe». «Sí, lo recuerdo», dije. «Lo manejaba mi jefe, el señor Camacho». «Exactamente». Él dejó instrucciones muy precisas antes de morir. Abrió la carpeta y sacó un documento con su letra y firma originales.
Mire esto. Me incliné para leer. El titular, Javier Rodríguez, solo podrá acceder a este fondo en caso de haber perdido todos sus activos principales. En ese momento, el banco deberá liberar el capital y sus intereses acumulados, así como la acción preferencial asociada. Este fondo no podrá ser transferido, vendido ni compartido hasta su fallecimiento. Su finalidad es una sola: garantizar la vejez digna de quien dedicó su vida al trabajo y la honestidad. Sentí un nudo en la garganta. Camacho me había dejado un escudo invisible, un seguro contra la traición, incluso la de mi propio hijo. ¿Y qué significa eso de la acción preferencial?, pregunté. El gerente asintió. Significa que usted no solo es beneficiario del fondo, es además copropietario simbólico del banco, un 0,5% de participación hereditaria. Lo miré, sin entender. ¿Cómo dice? Así es. No le hará millonario, pero sí le da derecho a voto en ciertas decisiones internas y a recibir beneficios anuales por utilidades. Y todo eso estuvo ahí, guardado 30 años, exactamente, intacto. Me quedé en silencio, observando el documento. El papel amarillento parecía brillar bajo la luz del despacho. Era como si Camacho me hablara desde otro tiempo, desde una lección que solo ahora era capaz de entender. El valor no siempre está en el dinero, sino en lo que uno representa. El gerente me ofreció firmar el acceso al fondo. Podemos transferirlo de inmediato, señor Rodríguez, dijo. Pensé en el casero, en la deuda, en la nevera vacía. Pensé también en Daniel y Clara, riendo en algún restaurante caro, sin imaginar lo que estaba a punto de cambiar. Pero no firmé. No todavía. Prefiero esperar, dije con calma. El gerente levantó la vista. ¿Esperar? Sí. Quiero entender bien cómo funciona todo esto. Como desee, respondió, sorprendido. Pero el dinero ya está disponible. Lo sé, pero no quiero usarlo solo para pagar cuentas. Él asintió, con una mirada de respeto que no necesitó palabras. Me levanté, le di la mano y guardé los papeles en mi chaqueta. Sentí su peso, no como una carga, sino como una promesa. Al salir del banco, el mundo parecía otro. La gente caminaba igual, los autos pasaban igual, el ruido era el mismo. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no sentía miedo, solo una serenidad extraña, peligrosa, la misma que sienten los hombres que ya no tienen nada que perder. Caminé hasta un café cercano, uno que solía visitar cuando trabajaba allí. Me senté junto a la ventana y pedí un cortado. Mientras el vapor del café se mezclaba con la luz del mediodía, abrí el sobre otra vez. Leí la carta de Camacho una vez más, pero esta vez sus palabras resonaron distinto. Había una frase al final que no recordaba haber notado la primera vez. Si algún día tu hijo te da la espalda, no te amargues. Enséñale lo que es vivir sin tu sombra. Solo así aprenderá el valor del refugio que tuvo. Apoyé la cabeza contra la mano y solté una risa amarga. Camacho siempre había sido más sabio que todos nosotros. Él sabía que la ingratitud llega incluso de quienes uno más ama. Y sabía también que la mejor venganza no se sirve con rabia, sino con tiempo. Cuando regresé a casa, el sol comenzaba a caer. El casero me miró desde la vereda, como esperando una respuesta. Solo le hice un gesto con la cabeza. No se preocupe, don Ernesto, le dije. Mañana le daré su dinero. Y así fue. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que el dinero que iba a entregarle no saldría del fondo. Saldría de algo mucho más grande. Una decisión, porque esa noche, sentado frente a mis papeles, supe que la vida me había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla, no para salvarme, sino para enseñarle a mi hijo lo que se siente cuando la confianza se pierde. Miré el cielo desde el balcón. Las luces de la ciudad titilaban como cicatrices, y mientras el viento frío me golpeaba el rostro, pensé en Lucía. Tenías razón, amor, susurré. Lo que guardamos no fue dinero, fue dignidad. Y por primera vez desde que todo comenzó, sonreí sin tristeza, porque sabía que el juego acababa de cambiar. El sonido del teléfono me despertó antes del amanecer. Por un instante creí que era una llamada del banco o del casero, pero al ver el número en la pantalla, sentí un vuelco en el estómago. Era Daniel, mi hijo, el ladrón de mis años, el hombre que había vaciado mi cuenta con la frialdad de quien se sirve un vaso de agua. Por un momento pensé en no contestar, pero algo dentro de mí,
Una mezcla de curiosidad y resignación me obligó a hacerlo. «¿Sí?», dije con voz seca. «Papá». La voz del otro lado sonaba tensa, quebrada, casi ensayada. «Necesito verte». No pregunté por qué. No dije nada. Solo respondí: «Ven cuando quieras». Colgué, y en ese instante supe que el juego había comenzado. Una hora después, lo vi cruzar la calle desde la ventana. Llevaba un traje caro, pero su rostro estaba distinto, pálido, con las ojeras marcadas. Ya no era el hijo arrogante que me despreciaba, sino un hombre que empezaba a cosechar lo que sembró. Tocó la puerta suavemente, con esa falsa delicadeza de quien necesita algo. «Pasa», le dije sin levantarme del sillón. Entró mirando todo, como si buscara pruebas de mi miseria. Sus ojos se detuvieron en la mesa, donde el sobre de Camacho descansaba aún abierto, junto a los papeles del fondo. Vi cómo su expresión cambió por un segundo, aunque intentó disimularlo. «¿Qué es eso, papá?» «Nada que te importe», respondí sin alterar el tono. «Siéntate». Se sentó frente a mí, cruzando las piernas, fingiendo una calma que no tenía. «Vine a hablar contigo», dijo. «Ya lo estás haciendo». «Mira, papá», bajó la voz, teatral. «Sé que te fallé. Cometí un error». «¿Un error?», interrumpí. «Vaciar la cuenta de tu padre no es un error, Daniel. Es una elección». Guardó silencio. La vergüenza nunca fue su punto fuerte. «Clara me convenció», dijo de pronto, como si eso lo absolviera. «Fue idea de ella. Dijo que necesitábamos hacer algo por mi suegro, que el hombre estaba enfermo. ¿Y tú? ¿Qué dijiste tú?» «Dije que tal vez podías entenderlo». «¿Entender que te robaste mi vida?». No respondió. Sus ojos buscaban cualquier rendija por donde escapar. «Mira, papá, vine a pedirte perdón», dijo al fin apoyando las manos sobre la mesa. «¿Perdón o ayuda?», pregunté. Él tragó saliva, y su silencio fue la respuesta. Me recosté en la silla, observándolo. Quise odiarlo, pero no pude, porque en su mirada cansada vi algo que reconocí: el miedo. El mismo miedo que yo tuve cuando era joven y no sabía si iba a poder darle de comer, solo que mi miedo nació del amor, el suyo, del egoísmo. «Perdimos todo, papá», confesó al fin. «Clara se fue. El suegro enfermó y nos endeudamos. El banco me cerró las cuentas, no tengo dónde quedarme». Sentí un escalofrío. El banco. La vida a veces no necesita de nuestra intervención para hacer justicia. «¿Y qué quieres que haga yo?», pregunté con calma. «Solo necesito un préstamo, papá. Un poco de ayuda. Prometo devolvértelo». Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, seca, amarga. «¿Un préstamo?», repetí. «Me vaciaste, Daniel. Me dejaste sin techo, sin comida. Y ahora vienes a pedirme un préstamo. No me hables así, papá. Estoy desesperado. Y yo estaba desesperado cuando fui al banco y vi mi cuenta vacía. Pero tú estabas en la playa, brindando con champán. Eso fue un error», insistió. «No lo volveré a hacer». Lo miré fijamente. Vi su mandíbula temblar, sus manos inquietas, su respiración cortada. Era un mentiroso atrapado en su propia red. «¿Sabes, Daniel?», le dije despacio. «A veces la vida te obliga a mirar desde el otro lado. Tú me robaste creyendo que me matabas, pero gracias a eso descubrí algo que ni tú ni yo sabíamos que existía». «¿Qué cosa?», preguntó confundido. «Una oportunidad». Levanté el sobre y lo guardé en el cajón del escritorio. Sus ojos lo siguieron como un animal hambriento que huele la carne. «¿Eso es dinero, verdad?», preguntó en voz baja. «No», respondí, mirándolo directo a los ojos. «Es algo más valioso. Es justicia». Su rostro se endureció. «Papá, no puedes dejarme tirado así». «¿Y tú? ¿Qué hiciste cuando yo no tenía para comer?», respondí. «Me diste la espalda, Daniel, pero no te guardo rencor». «¿Entonces vas a ayudarme?», preguntó esperanzado. «Claro que sí», dije sonriendo apenas. «Voy a ayudarte a entender el valor de lo que perdiste». Él frunció el ceño, confundido. «No entiendo». «Lo harás pronto». Se levantó bruscamente, ofendido. «Siempre igual, papá. Siempre con tus sermones. Por eso la gente te pasa por encima». «No, hijo», le dije en voz baja. «Me pasaron por encima porque nunca aprendí a decir basta. Pero ya lo hice». Él se detuvo en seco. «¿Qué estás planeando?». «Nada», respondí, sereno. «Solo dejar que el tiempo te enseñe lo que a mí me tomó una vida aprender». Daniel bufó furioso. «Eres un viejo terco, y tú un joven vacío», respondí con tristeza. «Pero aún hay tiempo para que uno de los dos cambie». Se dio media vuelta y se marchó dando un portazo.
El ruido retumbó en el pequeño departamento como un trueno. Me quedé solo otra vez, pero no sentí tristeza, solo una paz peligrosa, porque dentro de mí algo ya había decidido su destino. Miré el cajón donde guardé los documentos del fondo y murmuré: no volveré a perderlo todo, Daniel, no esta vez. Esa noche, mientras el silencio me envolvía, escribí una frase en mi libreta: el perdón es un lujo que solo pueden darse los que ya no temen. Y al terminar de escribirla, me di cuenta de algo que me estremeció. No quería venganza, quería justicia, y estaba dispuesto a esperarla, aunque me costara lo poco que me quedaba de vida. Dicen que el silencio es el disfraz más elegante de la venganza, y esa frase, que escuché una vez en la radio hace muchos años, se convirtió en mi guía durante las semanas siguientes. No dije nada, no lo enfrenté, no le grité, solo esperé. Y mientras Daniel creía que yo lo había perdonado, yo observaba cada uno de sus movimientos con la precisión de un relojero. Al tercer día después de nuestra conversación, me llamó otra vez. «Papá, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba más suave, casi afectuosa. «Claro, hijo», respondí como si nada hubiera pasado. «Ven cuando quieras». Llegó con una bolsa de pan, 2 cafés y una sonrisa que no me engañó ni un segundo. «Traje desayuno», dijo, dejando las cosas sobre la mesa. «Como antes». Era curioso, cuando la culpa se disfraza de cariño, hasta el pan sabe a mentira, pero fingí gratitud. «Gracias, hijo». Le serví café y le ofrecí asiento. «Me alegra verte así. Tranquilo. Estoy intentando recomponer las cosas», respondió, mirando al suelo. «Eso está bien», dije. «Siempre hay tiempo para hacerlo mejor». Él asintió y durante unos minutos hablamos como si fuéramos 2 desconocidos intentando parecer familia. Habló de su trabajo, de cómo había perdido el puesto, de que ahora buscaba nuevas oportunidades. Y en cada palabra noté el miedo escondido detrás de su voz. No miedo a perderme a mí, sino a quedarse sin mi dinero. Por dentro, mi mente ya trabajaba en silencio. Tenía un fondo, un sobre y una acción en el banco que lo cambiaba todo. Pero no planeaba usar nada de eso para salvarlo. No todavía. Así que comencé mi estrategia con algo simple: la confianza fingida. Le pregunté si necesitaba quedarse unos días conmigo. Fingió dudar. «No quiero molestarte, papá». «No molestas, hijo», dije con voz pausada. «A esta casa le hace falta ruido». Aceptó. Y esa noche volvió a dormir en su antiguo cuarto, el mismo donde de niño colgaba dibujos en la pared y soñaba con ser astronauta. Ahora, en cambio, dormía como un ladrón que busca refugio en la casa que robó. Durante los días siguientes lo observé sin decir nada. Miraba cómo revisaba mis papeles cuando creía que yo no estaba, cómo abría cajones, cómo fingía curiosidad, y sobre todo, cómo su mirada se detenía siempre en el mismo punto, el cajón donde guardaba el sobre de Camacho. Una tarde lo encontré abierto. El sobre estaba donde debía, pero movido de sitio. Sonreí, no de enojo, sino de confirmación. Era como ver a un niño acercando la mano al fuego sin saber que se va a quemar. Esa noche cenamos juntos. Serví lentejas, como en los viejos tiempos. «¿Recuerdas cuando tu madre las hacía?», le pregunté. Daniel levantó la vista incómodo. «Sí», murmuró. «Me gustaban mucho». «A mí también», respondí. «Siempre decía que la vida se parece a este plato. Si tienes paciencia y sabes esperar, termina por hacerse dulce». Él no respondió, solo siguió comiendo. Yo, en cambio, saboreaba cada segundo de aquella cena, no por venganza, sino porque sabía que estaba recuperando mi papel. El padre había vuelto. Esa misma noche, cuando él se durmió, encendí la lámpara y abrí una libreta vieja. Comencé a escribir con la calma de quien está trazando un mapa. Objetivo: enseñar. Método: el tiempo. Herramientas: la verdad, la dignidad y el silencio. No necesitaba gritar, ni humillarlo, ni devolverle el daño con más daño. Solo tenía que dejar que la vida hiciera su parte y yo empujarla en la dirección correcta. A la mañana siguiente fui al banco. Pedí hablar con el gerente Pereda. «Quiero actualizar mi información de contacto», le dije. Me miró con cortesía. «Por supuesto, señor Rodríguez. ¿Desea registrar beneficiarios?». «Sí», respondí. «Pero uno nuevo. ¿Su hijo?». «No». Sonreí tranquilo. «Prefiero poner otro nombre». Di el nombre de una persona que no esperaba volver a mencionar: Elena Duarte, mi vecina del 4º piso. Una mujer viuda, buena,
que me ayudaba con las compras desde hacía años y que me saludaba siempre con una sonrisa sincera. Ella no, Daniel, sería mi beneficiaria temporal. El gerente levantó una ceja. ¿Está seguro, señor Rodríguez? Más que nunca. De regreso en casa, Daniel estaba limpiando el patio. Era su forma de aparentar redención. He pensado buscar trabajo, papá, dijo con tono arrepentido. Eso está bien, respondí. El trabajo enseña lo que el dinero oculta. Lo observé mientras hablaba. Noté cómo su voz buscaba aceptación, cómo necesitaba sentir que todavía podía convencerme. Y entendí algo que me dolió profundamente. Mi hijo no buscaba perdón, buscaba poder. Esa noche, mientras lavaba los platos, recordé la frase de Camacho: «Enséñale lo que es vivir sin tu sombra», y decidí que había llegado la hora. 2 días después, le propuse ir al banco conmigo. «Quiero que me ayudes con unos trámites», le dije fingiendo inocencia. Él sonrió. «Claro, papá, lo que necesites». Caminamos juntos, como padre e hijo, pero con un océano invisible entre nosotros. Cuando llegamos, el gerente nos recibió con respeto. «Buenos días, señor Rodríguez». «Buenos días», respondí. «Este es mi hijo». «Un placer», dijo Pereda. Daniel miraba alrededor con ojos de codicia. Sabía que estábamos allí por algo importante. Firmé unos papeles, fingí revisar otros y me despedí. De regreso a casa le dije: «Ya está, hijo. Todo arreglado». «¿Y el dinero?», preguntó intentando sonar casual. «Ah, eso vendrá después», respondí con una media sonrisa. «Cuando sea el momento». No preguntó más, pero su mirada lo delató. Sabía que iba a volver, y yo lo estaba esperando. Esa noche, al cerrar la puerta, sentí una calma extraña. No era alegría, ni satisfacción. Era justicia en su forma más pura, silenciosa, inevitable, justa. Miré al cielo desde la ventana y susurré: «Lucía, si pudieras verme ahora, sabrías que aprendí a ser fuerte sin dejar de ser bueno». Encendí la luz del escritorio. Abrí mi libreta y escribí una sola frase: «El hijo que roba dinero pierde más que un padre. Pierde el espejo donde podía reconocerse». Apagué la lámpara, sonreí y me fui a dormir sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el tablero estaba equilibrado, y que el próximo movimiento, cuando llegara, ya no sería mío, sería del destino. Esa mañana desperté temprano, antes de que el sol saliera del todo. El aire olía a café frío y a decisión. Había pasado la noche entera repasando papeles, leyendo cada línea del documento que el banco me había entregado. Había números, porcentajes, firmas, pero sobre todo había algo que no entendía. Una cláusula que mencionaba beneficiarios jurídicos vinculados a honorabilidad comprobada. Y esa frase, tan rara como intrigante, no me dejaba en paz. Sabía que había una persona capaz de ayudarme a descifrarlo: Eduardo Benítez. Un viejo compañero del banco, abogado jubilado con quien compartí café, risas y silencios durante más de 20 años. Él conocía a Camacho, mi jefe fallecido. Si alguien podía explicarme el verdadero propósito de ese fondo, era él. Lo llamé por teléfono y apenas escuchó mi voz supo que algo no andaba bien. «Javier, ¿qué pasó? Hace años que no me llamas con ese tono». «Encontré algo», le dije. «Algo que me dejó mi jefe antes de morir». «Camacho», murmuró, sorprendido. «Ese hombre siempre fue un visionario. Ven a verme». Me dio su dirección. Vivía en una casita vieja, en una zona tranquila de la ciudad. Cuando llegué lo encontré sentado en su patio, con un mate en la mano y la misma sonrisa de siempre. Los años lo habían encorvado, pero su mirada seguía afilada como una navaja. «Así que Camacho volvió del más allá para darte trabajo, ¿eh?», bromeó. Reí, aunque sin ganas. Saqué el sobre, los documentos y la carta. «Quiero que los leas, Eduardo. Necesito saber si esto es lo que creo que es». Durante casi 1 hora, él revisó cada página con una lupa pequeña. Sus ojos se movían rápido, con concentración. De vez en cuando fruncía el ceño o asentía en silencio. Yo esperé sin decir nada, escuchando solo el canto de los pájaros y el ruido del viento, moviendo las hojas del limonero. Finalmente, dejó los papeles sobre la mesa y me miró fijo. «Javier, esto no es solo un fondo». «¿Cómo que no? Es una estructura de protección patrimonial. Algo que se hacía en los 90, muy rara, muy específica. No entiendo. Camacho creó esto como una especie de blindaje legal. Si alguien intentara apropiarse de tus bienes, ya sea un tercero, un familiar o incluso una entidad,
El fondo se activaría automáticamente a tu favor. Lo miré sin respirar. ¿Quieres decir que...? Exacto, asintió. Que si tu hijo, por ejemplo, accedió ilegalmente a tu cuenta y vació tus ahorros, este fondo ahora te convierte en acreedor prioritario de cualquier movimiento posterior a tu perjuicio. ¿Acreedor prioritario? En lenguaje simple, el banco está obligado a protegerte y cualquiera que te haya robado queda en posición de deuda legal contigo. Me quedé en silencio. No podía creerlo. Camacho, sin saberlo, me había dejado una herramienta para defenderme incluso de la traición de mi propio hijo. Eduardo sonrió con ternura. Camacho siempre decía que tú eras demasiado bueno, Javier, que el mundo se aprovecharía de ti. Y no se equivocó, respondí, amargo. No, pero él te dejó un seguro, no solo económico, sino moral. Mira esta cláusula adicional. Señaló un párrafo subrayado. El titular podrá decidir el destino final del fondo, siempre que éste sirva para honrar la lealtad, la humildad o la justicia. ¿Sabes? ¿Y qué significa eso? Significa que tú decides a quién recompensar y a quién excluir. Puedes hacer testamento sobre este fondo, donarlo o dejarlo como herencia condicionada. Me quedé mirando el papel largo rato. Cada letra parecía arderme en los ojos. No era solo dinero, era una forma de poder, y por primera vez en mi vida entendí lo que se siente tener el control. Eduardo, dije con voz baja, si quisiera, podría dejar fuera a mi hijo. Por supuesto, es completamente legal. ¿Y si quisiera dejarle todo a otra persona? También. Incluso podrías dividirlo, pero la condición es que se haga en vida. En vida, repetí, pensativo. Él me observó en silencio. Javier, no lo uses para vengarte. Camacho no lo pensó así. No quiero venganza, le respondí. Quiero que Daniel aprenda lo que yo no pude enseñarle. ¿Y cómo piensas hacerlo? No lo sé todavía, pero sé que tiene que doler. No en el bolsillo, sino en el alma. Eduardo suspiró. Ten cuidado, amigo. Cuando un padre castiga, corre el riesgo de castigarse a sí mismo. Asentí. Lo sabía, pero ya no podía volver atrás. Antes de irme, me entregó una copia de los documentos y una tarjeta con su número. Llámame si necesitas formalizar algo. Puedo ayudarte a redactar el cambio de beneficiarios. Gracias, Eduardo. Y Javier, dijo antes de que saliera, a veces la justicia tarda, pero siempre llega. Solo asegúrate de seguir siendo el hombre que Camacho creyó que eras. Sus palabras me siguieron durante todo el camino de regreso. El cielo estaba nublado, y el viento del otoño traía olor a tierra mojada. Pensé en mi vida, en los años desperdiciados intentando proteger a un hijo que no entendía el significado del esfuerzo. Pensé en Lucía, en sus manos suaves y su voz dulce diciéndome, no dejes que el dolor te vuelva cruel. Y por un instante, dudé. Pero cuando llegué a casa y vi el cajón del escritorio entreabierto, el mismo donde Daniel había hurgado, la duda se desvaneció. Él había vuelto, y seguía buscando. Esa noche me senté a escribir una carta, no una de amor, ni de despedida, sino una de advertencia, un testamento moral. Si estás leyendo esto, hijo, significa que la vida decidió enseñarte lo que yo no pude. No busques mi dinero, busca tu vergüenza, porque lo que robaste no fue plata, fue confianza. Y cuando un hombre pierde eso, ni el oro más puro puede comprársela de nuevo. Guardé la carta junto a los documentos. Apagué la luz, y antes de dormir me prometí algo, que no volvería a salvarlo, ni una vez más. El tiempo lo haría por mí, y yo, mientras tanto, solo tendría que esperar. Al día siguiente, el teléfono volvió a sonar. Era Daniel otra vez. Papá, necesito verte. Esta vez, su voz sonaba distinta. Ya no era falsa culpa, era miedo. Sonreí con tristeza. El plan silencioso seguía su curso, y el reloj finalmente había empezado a correr a mi favor. Nunca imaginé que ver a mi hijo caer me dolería tanto. Ni siquiera cuando vació mis ahorros sentí un dolor tan hondo como el que sentí esos días, porque el castigo que le estaba devolviendo la vida no venía de mí, sino del destino, y el destino, cuando ajusta cuentas, no perdona. Todo empezó unas semanas después de mi visita al abogado. Daniel dejó de venir por casa. Yo no lo llamé. Sabía que, si lo hacía, rompería el silencio que lo estaba castigando más que cualquier palabra mía. El primer rumor llegó por un vecino. Javier, ¿sabía que su hijo fue despedido? Solo asentí.
No fingí sorpresa. El banco donde trabajaba cerró su sucursal y lo despidió con una carta fría, de esas que no traen ni firma de agradecimiento. El mundo se le estaba cayendo encima, y por primera vez nadie estaba allí para sostenerlo. A los pocos días supe que Clara, su esposa, se había marchado. Se fue con las maletas y la hija de su matrimonio anterior, dejándole solo una nota en el refrigerador. No puedo seguir con un hombre que culpa a todos menos a sí mismo. Y así, el hijo que una vez me dijo, no hay lugar para ti en la mesa, quedó solo, sentado frente a una mesa vacía. Yo lo observaba desde lejos. Vivía a unas cuadras de mi casa, en un pequeño apartamento que había alquilado con lo poco que le quedaba. Lo veía pasar por la calle, más delgado, con el rostro demacrado. Evitaba cruzar su mirada conmigo, como si yo fuera el espejo que ya no soportaba mirar, y tal vez lo era. Una tarde, me lo crucé frente al supermercado. Llevaba una bolsa con pan viejo y 2 latas de conserva. Me vio, dudó un instante y bajó la cabeza. «Buenas tardes, papá», murmuró. «Buenas tardes, Daniel». Pasó de largo sin detenerse. No lo llamé. Solo lo miré alejarse con el corazón apretado. Cuando lo vi doblar la esquina, una frase cruzó mi mente como un relámpago. A veces, el amor más puro es el que sabe mirar sin intervenir. Los días se volvieron lentos. Yo seguía mi rutina con calma. Desayunar, leer el diario, caminar hasta el malecón. Pero dentro de mí, algo vigilaba el mundo de Daniel como un juez silencioso. No era venganza, era justicia en su forma más cruel. Dejar que el orgullo se desmorone por su propio peso. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era el gerente Pereda. «Señor Rodríguez, le informo que su hijo ha intentado acceder al sistema con su nombre». Me quedé en silencio. «¿Y?», pregunté. «Intentó solicitar un préstamo a nombre de su fondo, pero fue bloqueado automáticamente». «¿Bloqueado?». «Sí. El protocolo que activó el señor Camacho sigue vigente. Ninguna operación puede hacerse sin su firma». Asentí, aunque él no podía verme. «Gracias por avisarme, Pereda». «De nada, señor. Y, si me permite, tiene usted un protector en el cielo». Colgué con una mezcla de tristeza y alivio. Mi hijo ya no robaba por necesidad, sino por desesperación, y esa era la peor pobreza de todas. 2 días después, alguien golpeó mi puerta. Era Julián, un joven del barrio que trabajaba en una agencia de mensajería. Traía un sobre. «Es de su hijo, don Javier», dijo bajando la mirada. Me pidió que se lo entregara. El sobre estaba arrugado, con mi nombre escrito a mano. Dentro, una carta corta, escrita con tinta corrida. «Papá, ya no tengo nada. Ni trabajo, ni casa, ni esposa. Solo vergüenza. No te pido dinero, solo que no me odies. Si algún día me ves en la calle, no cruces de acera. Solo mírame, para saber que aún existo. Daniel». Me quedé mirándola largo rato. Las lágrimas llegaron sin aviso, silenciosas, calientes, inevitables. No porque me pidiera perdón, sino porque, al fin, entendía. Y aunque parte de mí quería correr a buscarlo, la otra mitad me detuvo. El silencio todavía tenía trabajo que hacer. Esa noche, soñé con Lucía. Soñé que estábamos en la cocina preparando café. Ella me miró, con esa sonrisa que siempre tenía cuando yo dudaba. «No temas, Javier», me dijo. «El dolor también enseña». «Pero es mi hijo, Lucía», le respondí en el sueño. «Sí, y los hijos también deben aprender a caer. Solo así sabrán levantarse». Desperté con los ojos húmedos y una decisión tomada. No lo ayudaría con dinero, pero no lo abandonaría del todo. Al día siguiente, fui al banco. «Quiero hacer una transferencia simbólica», le dije al gerente. «¿Simbólica?» «Sí, 50 pesos». «¿A quién?» «A mi hijo». Él me miró sorprendido, pero no preguntó más. Firmé el papel y salí del banco con el alma en calma. Esa pequeña suma no era caridad, era una semilla. Un mensaje escondido que solo él sabría entender. No te abandono, pero no te salvo. Pasaron los meses. Daniel comenzó a trabajar en un taller mecánico, limpiando autos. Lo supe por Eduardo, mi amigo abogado, que lo había visto por casualidad. «Está diferente, Javier», me dijo. Callado, humilde. Sonreí. Tal vez el tiempo lo está educando mejor que yo. Una tarde, lo vi desde lejos, sentado en una plaza. Tenía la ropa manchada de grasa y las manos agrietadas, pero había algo nuevo en su rostro. Paz. El tipo de paz que solo llega cuando uno se mira al espejo sin mentiras. No me acerqué.
Solo lo observé, y en silencio agradecí a Dios por haberme dado la fuerza de no intervenir, porque a veces los padres más sabios no son los que rescatan, sino los que esperan. Esa noche, en mi libreta, escribí: mi hijo perdió dinero, pero ganó alma. Yo perdí tranquilidad, pero recuperé fe. Y el fondo que Camacho me dejó no era un fondo de dinero, era un fondo de lecciones. Cerré el cuaderno, apagué la luz y miré por la ventana. La luna brillaba sobre los techos de la ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía dormir tranquilo, porque entendí que el colapso de mi hijo no era su final, era su comienzo. 1 año. Había pasado exactamente 1 año desde que vi a mi hijo por última vez. 12 meses de silencio, de noches largas, de días iguales. 12 meses en los que aprendí que el tiempo no borra las heridas, pero sí les enseña a respirar sin doler tanto. Aquel martes amaneció tranquilo. El aire olía a lluvia, y el cielo tenía ese gris melancólico que me recordaba a Lucía, a sus días de té y mantas viejas. Había decidido ir al banco para firmar unos papeles con el gerente Pereda. Trámites simples, nada especial, actualizar mi participación como accionista del fondo y confirmar a mi beneficiaria temporal, Elena Duarte, mi vecina. No imaginaba que, detrás de esa rutina, el destino me tenía una cita pendiente con mi propio pasado. Entré al banco con paso lento, el mismo de siempre. Los empleados nuevos ya no me conocían, pero los más viejos me saludaron con una mezcla de respeto y afecto. El guardia, un joven amable, me abrió la puerta con una sonrisa. «Buenos días, don Javier». «Buenos días, hijo», respondí con ese tono cálido que se me escapaba sin querer. Caminé por el pasillo central. El piso de mármol brillaba, los ventiladores murmuraban, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire con ese sonido que uno solo aprende a amar cuando ha trabajado décadas entre esas paredes. Era como volver a casa. Mientras esperaba a Pereda, me senté en uno de los sillones de la sala principal, y fue allí donde lo vi. Daniel, mi hijo, el mismo que 1 año atrás había vaciado mi cuenta, el mismo que me dejó sin techo ni pan. Estaba frente al mostrador, con el cabello más corto, la barba crecida y una carpeta en la mano. Vestía prolijo, aunque con ropa gastada, y en su rostro, donde antes había arrogancia, ahora había nervio y cansancio. No me vio al principio, pero cuando giró, su mirada se cruzó con la mía. Fue un instante suspendido en el aire. Ninguno de los dos supo qué hacer. Él fue el primero en romper el silencio. «Papá», su voz sonó baja, quebrada, cargada de una vergüenza que no conocía. Yo no respondí, solo lo observé. El banco de pronto pareció desvanecerse. Solo quedábamos él y yo, como 2 almas que el tiempo había separado para hacerlas entender. El gerente Pereda salió de su oficina en ese momento. «Don Javier», dijo estrechándome la mano con calidez, «justo iba a llamarlo. Pase, por favor». Daniel dio un paso atrás, confundido. «¿Tú trabajas aquí?», preguntó torpe. «No, hijo», respondí despacio. «Ya no trabajo, pero algo de mí todavía pertenece a este lugar». Vi su ceño fruncirse. No entendía nada, y yo no tenía prisa por explicárselo. Entré con Pereda al despacho, pero dejé la puerta entreabierta. Desde mi asiento podía verlo todavía, esperando en el pasillo, con la carpeta entre las manos. El destino, pensé, tiene un sentido del humor cruel y perfecto. «Aquí está todo, señor Rodríguez», dijo Pereda extendiéndome los papeles. «Solo falta su firma para ratificar su participación como accionista preferente». «Perfecto», respondí, tomando el bolígrafo. Firmé con calma, mientras mi mirada se desviaba una y otra vez hacia el vidrio, hacia la figura de Daniel que seguía allí, inquieto, hablando con una recepcionista. Pereda notó mi distracción. «¿Todo bien?» «Sí, todo bien. Solo que la vida a veces se empeña en devolvernos lo que no pedimos». Él sonrió sin entender. Terminamos los trámites y guardó las copias en una carpeta. «¿Desea que le acompañe a la salida, don Javier?» «No, gracias», respondí. «Aún tengo algo pendiente». Salí del despacho y caminé hacia donde estaba Daniel. Él, al verme acercarme, bajó la mirada. «Papá, no sabía que... No sabías muchas cosas, hijo», lo interrumpí. «Pero hoy vas a aprender una más». Le hice una seña al gerente para que se acercara. Pereda entendió de inmediato. «¿Conoce a este joven?», preguntó él siguiendo mi juego. «Sí», dije, «es mi hijo». El gerente asintió y se volvió hacia Daniel. «Ah,
Entonces usted es el señor Rodríguez, hijo. Justamente acaba de presentar una solicitud de préstamo, ¿verdad? Daniel palideció. Sí, pero no sabía que él estaba aquí. No importa, dije sereno. A veces las coincidencias sirven para aclarar cosas. Pereda, incómodo, revisó la carpeta que Daniel había entregado. Su solicitud fue denegada, señor Rodríguez. No cumple con los requisitos mínimos. ¿Denegada?, repitió Daniel, atónito. Pero el banco no puede otorgar crédito a alguien con antecedentes de fraude familiar y cuentas cerradas por irregularidades, respondió el gerente con voz firme. Daniel me miró, con los ojos abiertos como si acabara de descubrir un secreto terrible. ¿Tú hiciste esto, papá? No, hijo, respondí tranquilo. Lo hiciste tú, hace un año, cuando decidiste quitarme todo. El silencio que siguió fue casi sagrado. Pude ver cómo tragaba saliva, cómo las manos le temblaban, cómo su orgullo se desmoronaba frente a todos. Y entonces, sin rabia, sin ironía, le dije, cuando robaste mi cuenta, creíste que me dejabas sin nada, pero lo que no sabías era que el banco tenía otra cuenta, un fondo que tu codicia no pudo tocar. ¿Un fondo?, susurró. Sí, un fondo que mi jefe creó hace 30 años para protegerme de la vida y de mí mismo. ¿Y ahora vas a usarlo para humillarme? No, negué con la cabeza. Ya te humillaste solo. Yo solo vine a firmar la última parte del proceso. ¿Qué proceso? Lo miré directo a los ojos. El que convierte a un hombre pobre en alguien libre. ¿No entendió? O tal vez sí, pero no quiso aceptarlo. Giró hacia el gerente. Señor Pereda, necesito hablar con usted. Por supuesto, pero no puedo ayudarlo. Pereda guardó los papeles y concluyó. La cuenta principal pertenece a su padre, y él es ahora accionista preferente del banco. El rostro de Daniel cambió. En sus ojos apareció algo que nunca había visto. Respeto. No miedo, no envidia. Respeto. Papá, dijo apenas con voz. No sabía nada de esto. Lo sé. Yo pensé que habías perdido todo. Lo perdí, sí, respondí. Pero no lo que tú creías. ¿Qué perdiste entonces? La ilusión de que mi hijo entendía el valor del trabajo. Hubo un largo silencio. En el fondo del banco, alguien marcaba números. El reloj colgante hacía tic-tac y el sonido del dinero contando parecía un recordatorio cruel de lo que nos había separado. Papá, dijo al fin, déjame compensarte. Sonreí con tristeza. No puedes devolverme 30 años de sacrificio, Daniel, pero aún puedes aprender a no repetirlos con los tuyos. Él bajó la cabeza. He cambiado. Lo sé, dije. Lo vi en tus manos. Ahora trabajas, ¿verdad? Asintió. En un taller mecánico. Entonces sigue ahí. No te avergüences. El trabajo digno limpia el alma. Papá, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podrás perdonarme algún día? Lo miré largo rato antes de responder. No hay día en que no lo haya hecho, hijo. Pero el perdón no es una palabra. Es un camino. Empieza a caminarlo tú. Cuando nos despedimos no hubo abrazos. Solo un apretón de manos, firme, sincero, silencioso, y en ese gesto, sin decirlo, supe que la lección había llegado a donde debía. Antes de salir del banco, me volví hacia él. Daniel, dije con voz grave, hay algo más que debes saber. ¿Qué cosa? He decidido que, cuando muera, no heredarás mi fondo. Lo vi estremecerse, pero seguí, no porque te odie, sino porque no quiero que el dinero te devuelva lo que el dolor te enseñó. Entonces, ¿para quién será? Para quien entienda que el valor no se mide en cifras. ¿Y quién es esa persona? Sonreí. Aún no lo sabe, pero algún día, cuando tú tengas un hijo, lo sabrás tú también. Salí del banco con paso tranquilo. El aire fresco golpeó mi cara y el cielo gris comenzó a abrirse, dejando pasar un rayo de sol. Me detuve un momento en la vereda y respiré profundo. Detrás de mí, a través del vidrio, pude ver a Daniel todavía de pie, mirando hacia el suelo. Por primera vez en mucho tiempo ya no sentí rabia. Sentí paz. El ciclo se había cerrado. El padre y el hijo habían intercambiado los roles, no para destruirse, sino para reconocerse. Caminé hacia la esquina, con la sensación de que Lucía me acompañaba. Podía escuchar su voz, suave, en mi memoria. Lo hiciste bien, Javier. No lo castigaste. Lo hiciste crecer, y mientras el sol terminaba de abrirse paso entre las nubes, supe que aquel día no era el final de nada. Era el comienzo de una historia nueva, limpia, distinta. Una historia donde por fin
la justicia y el amor podían convivir en el mismo corazón. Esa noche no pude dormir. Después del encuentro con Daniel, el silencio en mi casa pesaba más que nunca. El reloj del comedor marcaba los segundos como si contara mis pensamientos. Cada tic-tac era una pregunta que no quería responder. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era justo quitarle la herencia a mi propio hijo, aún después de todo? Encendí la lámpara, tomé el cuaderno donde solía escribir mis reflexiones y me senté frente a la mesa. La casa olía a madera vieja, a café frío y a recuerdos. El sobre del fondo estaba allí, cerrado, esperándome como un testigo mudo de mi vida entera. Lo abrí por última vez. Saqué los documentos, la carta de Camacho y las copias que el abogado Benítez me había ayudado a firmar. Leí cada línea despacio, con la calma de quien se despide. Y entonces vi algo que no había notado antes, una nota manuscrita en el margen inferior del contrato. La letra era inconfundible, era la de Camacho. Javier, este fondo no es solo dinero, es una llave. Úsala para cerrar lo que te duele o abrir lo que te falta. Pero no la guardes en silencio. El amor cuando se calla también se muere. Me quedé mirando esas palabras hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Camacho, incluso desde el pasado, había sabido que llegaría este día, y yo entendí que la justicia sin amor no era justicia, era solo orgullo vestido de razón. A la mañana siguiente fui a ver a Eduardo Benítez, mi viejo amigo abogado. Quiero hacer un cambio en el fondo, le dije apenas entré en su despacho. Me miró con cautela. ¿Estás seguro? Hace poco decidiste excluir a tu hijo. Sí, y sigo pensando igual, pero quiero dejar algo preparado. Algo que él no pueda recibir por herencia, sino por mérito. Abrió los ojos, curioso. Explícame. Quiero que, cuando yo muera, ese fondo no se transfiera automáticamente. Quiero que quede bloqueado hasta que Daniel cumpla una condición. ¿Cuál? Que demuestre haber ayudado a alguien sin pedir nada a cambio. Que trabaje, que done, que sirva, que entienda lo que es el valor del sacrificio. Eduardo sonrió con tristeza. Eres un hombre justo, Javier. No. Negué con la cabeza. Solo soy un padre que no se resigna a que su hijo repita mis errores. Firmé los nuevos documentos. Cada trazo del bolígrafo era una despedida, pero también una esperanza. Cuando terminé, Eduardo me extendió la mano. Camacho estaría orgulloso de ti. Y Lucía también, respondí, conteniendo la emoción. ¿Quieres que deje constancia del cambio en el registro? Sí, pero que quede sellado y confidencial. Nadie debe saberlo hasta que llegue el momento. Al salir del despacho, el sol brillaba con una claridad que me dolió en los ojos. Era como si el mundo me dijera, ya puedes descansar. Caminé por la calle despacio, observando los árboles, los rostros, la vida que seguía su curso sin saber que un viejo acababa de firmar su paz interior. Pasé frente al taller donde Daniel trabajaba. Lo vi desde la vereda, con las manos manchadas de grasa, ayudando a un cliente mayor a levantar el capó de un coche. No me vio. Y no necesitaba verme. Lo observé en silencio, y por primera vez sentí orgullo. Ese no era el mismo hombre que un día me robó. Era alguien que empezaba a construirse de nuevo. Sonreí y seguí caminando. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordé la última conversación que tuve con Lucía antes de que partiera. Estábamos en la cocina. Ella cortaba pan y me dijo con esa voz serena que me calmaba el alma, Javier, el día que te toque elegir entre tener razón o tener paz, elige la paz. Yo, testarudo como siempre, le respondí que la justicia era más importante. Ahora, años después, entendía lo que quiso decir. La paz también es justicia, solo que más silenciosa. Comí solo, pero sin tristeza. Y antes de acostarme, escribí una última nota en mi cuaderno. Hoy cierro mi historia con Daniel, no con rabia, sino con amor. El dinero se gasta, pero las lecciones quedan. Si un día mi hijo aprende a dar sin esperar, el banco sabrá qué hacer, y si no, que la vida siga su curso. Yo ya he cumplido mi parte. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me quedé escuchando el sonido del viento golpeando las persianas. No sentía culpa, no sentía miedo, solo una serenidad que nunca había tenido antes. Al amanecer el teléfono sonó. Era Elena, mi vecina. «Don Javier, ¿va a necesitar algo del mercado hoy?», preguntó como siempre. «No, hija, gracias. Pero pasa un momento, quiero hablar contigo». Subió poco después, con una sonrisa y una bolsa de pan caliente.
Le conté brevemente lo que había hecho, el cambio en el fondo, mi decisión. Ella me escuchó con atención, en silencio, y al final me dijo: «Eso no es venganza, don Javier, es amor disfrazado de enseñanza». Sonreí. «Tal vez. Pero no lo digas muy alto o arruinas mi reputación de viejo gruñón». Reímos. Le pedí un favor. «El día que yo no esté, entrégale esto a Daniel». Le di una carta sellada. «Pero solo si cumple con lo que te voy a decir». «¿Y cómo sabré cuándo es el momento?» «Lo sabrás», respondí, «cuando veas en sus ojos la misma mirada que tenía yo el día que perdí todo». Ella asintió con respeto, guardó la carta en su bolso y me abrazó sin decir nada. Fue un abrazo sencillo, pero lleno de algo que me faltaba hacía años: humanidad. Los meses pasaron tranquilos. Daniel siguió trabajando. De vez en cuando, alguien del barrio lo veía ayudar a los vecinos con reparaciones sin cobrar un peso. Otros decían que visitaba asilos los fines de semana, arreglando sillas de ruedas y ventiladores. Yo no lo confirmé, pero en el fondo sabía que algo en él había cambiado. Un día, mientras leía en el balcón, lo vi pasar. Me miró, levantó la mano y me saludó con una sonrisa tímida. Yo respondí igual, y en ese gesto simple, sin palabras, entendí que el ciclo se había cerrado de verdad. No hacía falta más, ni disculpas, ni explicaciones, solo la certeza de que el amor, aunque tarde, había regresado. Esa noche antes de dormir abrí por última vez la carta de Camacho. La toqué con cuidado, como quien sostiene un pedazo de destino. Sus palabras finales me parecieron una despedida anticipada. «Javier, si llegas a leer esto cuando ya seas viejo, no olvides que las mejores herencias no se dejan en un banco, sino en la memoria de los que cambian después de ti». Apagué la lámpara, miré al techo y sonreí, porque comprendí que el verdadero giro no estaba en el fondo, ni en el dinero, ni siquiera en Daniel. El verdadero giro estaba en mí. Había dejado de ser un padre herido para convertirme en un hombre en paz. El día del entierro de Javier Rodríguez amaneció gris pero tranquilo. No llovía y el aire olía a tierra recién movida. Daniel se mantuvo de pie frente a la tumba, con las manos hundidas en los bolsillos y los ojos fijos en la lápida que llevaba grabado el nombre de su padre: Javier Rodríguez, 1959-2024. Trabajó, amó y esperó. No había frases de más. Era una despedida breve, sobria, digna, como él. A su alrededor solo unas pocas personas: vecinos, el viejo abogado Benítez y Elena Duarte, la mujer del cuarto piso. Ella sostenía un sobre marrón entre las manos, sin apartar la mirada del féretro. Cuando todo terminó, se acercó a Daniel con pasos lentos. «Tu padre me pidió que te entregara esto», dijo extendiendo el sobre. «¿Qué es?», preguntó él inseguro. «Una carta, pero me hizo prometer que solo te la daría cuando supiera que habías cambiado». Daniel se quedó en silencio, mirando el sobre como si pesara una vida entera. Elena le tocó el brazo con suavidad. «Y creo que ya lo hiciste». Pasaron 2 días antes de que se atreviera a abrirlo. La carta permaneció sobre su mesa, junto a una taza de café que se enfriaba sin que la tocara. Finalmente, una noche, cuando el silencio del taller se volvió insoportable, rompió el sello. La letra de su padre, firme y clara, llenaba 3 páginas. Leyó despacio, sintiendo que cada línea le hablaba directamente al corazón. «Hijo, si estás leyendo esto significa que el tiempo hizo lo que mis palabras no pudieron. No sé si me perdonaste, ni si yo te perdoné del todo, pero ya no importa. Lo que importa es que estás aquí y que sigues intentando ser un hombre mejor. Te mentiría si dijera que no me dolió lo que me hiciste. Me dolió más que la pobreza, más que la soledad. Pero con los años, aprendí que los hijos no nos hieren por maldad, sino por ignorancia. Ignoran lo que cuesta construir una vida. Ignoran lo que duele ver cómo se desperdicia el amor que uno entrega. Por eso no te castigué, solo esperé. Porque el tiempo, hijo mío, enseña lo que ningún padre puede enseñar a la fuerza. Dejé preparado algo para ti. No un fondo, ni un dinero, sino una condición. Cuando ayudes a alguien que lo necesite sin esperar nada a cambio, cuando sientas que lo haces por convicción y no por redención, el banco sabrá. Y ese día, sin que tengas que pedirlo, te entregarán lo que te corresponde. No por herencia, sino por merecimiento. Si nunca llega ese momento, no te culpes. Ya habrás recibido lo que realmente quería dejarte, la posibilidad de cambiar.
Recuerda esto, Daniel. El amor no se demuestra cuando uno da, sino cuando se es capaz de perder sin destruirse. Tu madre estaría orgullosa si pudiera verte ahora, y yo también. Con amor, tu padre, Javier Rodríguez. Cuando terminó de leer, Daniel dejó caer la carta sobre la mesa. Las lágrimas contenidas durante años finalmente encontraron salida. No eran de culpa, eran de comprensión. Se levantó, abrió la ventana y miró al cielo. Las nubes se habían despejado y una luz tenue se filtraba entre ellas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su respiración era ligera. Esa misma semana, en el taller, un hombre mayor llegó con un coche viejo y un rostro agotado. «No tengo dinero para arreglarlo ahora, hijo», dijo con humildad, «pero necesito llevar a mi esposa al hospital». Daniel lo miró, pensó un instante y respondió, «No se preocupe, lo arreglaré igual». Pasó horas bajo el sol, limpiando, ajustando, soldando piezas. Cuando el motor volvió a rugir, el anciano lo abrazó entre lágrimas. «Dios te bendiga, muchacho». Daniel solo sonrió, no pidió nada. Y esa noche, al volver a casa, sintió una paz profunda, distinta, nueva. 2 días después recibió una llamada del banco. Una voz formal le habló al otro lado de la línea. «¿Señor Daniel Rodríguez?» «Sí. Le informamos que su cuenta ha sido reactivada conforme a una cláusula especial del Fondo de Protección Patrimonial de su padre, don Javier Rodríguez». «¿Cómo dice?» «Su padre dejó instrucciones específicas. El fondo se libera una vez cumplida una condición». «¿Qué condición?» La voz sonó suave, casi humana. «Ayudar sin esperar recompensa». Daniel se quedó en silencio, miró la carta sobre la mesa y sonrió entre lágrimas. «Entonces, ya la cumplí». Esa noche fue al cementerio. Dejó una flor sobre la tumba y dijo en voz baja, «Lo lograste, papá. Aprendí». El viento sopló suave entre los cipreses y por un instante juraría que escuchó una voz lejana, familiar, murmurando entre las hojas, «Sabía que lo harías, hijo». Y por primera vez, Daniel sintió que ya no estaba solo, ni pobre, ni perdido, solo en paz. Han pasado 15 años desde que enterré a mi padre, 15 años desde que abrí aquella carta que cambió mi vida para siempre. A veces pienso que él no se fue del todo, que su voz sigue escondida entre las cosas simples del día a día, en el ruido del motor que arreglo, en el olor del café recién hecho, en el silencio del amanecer cuando aún nadie ha despertado. Ahora tengo un hijo. Se llama Javier como él, y cada vez que lo miro dormir me pregunto si algún día me juzgará como yo juzgué a mi padre. Quizás sí. Tal vez así funciona la vida. Los hijos tardan años en comprender lo que los padres callan. Después de su muerte, todo cambió. El fondo del banco fue liberado y con él, la oportunidad de empezar de nuevo. No usé ese dinero para comprar autos ni casas, como habría hecho antes. Lo usé para levantar un pequeño taller comunitario, donde jóvenes sin recursos aprenden mecánica, carpintería y electricidad. Le puse su nombre, Fundación Javier Rodríguez, Taller de Dignidad. El primer día que abrimos, coloqué su foto en la pared, justo frente a la entrada. Es la misma que tenía en casa. Él con su traje gris, una sonrisa discreta y esa mirada que parecía saberlo todo sin necesidad de hablar. Cada vez que un muchacho cruza esa puerta, le presento a mi padre con orgullo. Les digo, él me enseñó que el trabajo no solo da de comer, también limpia el alma. Al principio, muchos de esos jóvenes llegan perdidos, igual que yo estuve alguna vez. Algunos vienen con antecedentes, otros con historias de abandono, de errores, de orgullo roto. Y en cada uno de ellos veo un poco de mí. Por eso no los juzgo, solo les enseño, como mi padre lo hizo conmigo, pero desde el silencio. A veces, cuando me quedo solo en el taller, hablo con él. Le cuento cómo van las cosas, los muchachos que se graduaron, las familias que salieron adelante. Le digo que su legado no se quedó en el banco ni en los papeles, sino en cada mano que aprendió a reparar algo roto. Y en esos momentos siento su presencia, como si estuviera sentado frente a mí sonriendo con ese gesto sereno que tanto me irritaba de niño. Elena Duarte, la vecina que me entregó su carta, sigue viva, aunque ya no puede caminar bien. A veces la visito. Siempre me dice lo mismo. Tu padre estaría feliz, Daniel. No por lo que hiciste con el dinero, sino por lo que hiciste contigo mismo. Y yo le contesto. Él me enseñó a ganar sin tener que vengarme. Ella asiente. Y ambos nos quedamos en silencio,
recordando a ese hombre que cambió 2 vidas sin levantar nunca la voz. Mi hijo, el pequeño Javier, tiene 12 años. Le gusta ensuciarse las manos con grasa, igual que yo. Cuando algo se rompe en casa, viene corriendo y dice, «Papá, déjame intentarlo yo». Y yo sonrío, porque en su mirada veo curiosidad, pero también respeto, esa mezcla exacta que define a un buen hombre. Hace poco me preguntó por su abuelo. Le conté que fue un hombre justo, trabajador y paciente, que me enseñó a no rendirme y a no confundir amor con debilidad. «¿Y tú lo querías, papá?», me preguntó. Lo miré a los ojos y le respondí sin dudar, «Sí, pero aprendí a quererlo tarde». «¿Por qué?». «Porque para entender a un buen padre, primero hay que fallar como hijo». Se quedó callado, pensativo. Luego me abrazó, y en ese abrazo sentí que todas las heridas del pasado finalmente cicatrizaban. Hace unos meses recibí una carta del banco. Era una notificación formal. El fondo estaba cerrado definitivamente. No quedaba saldo. Pero dentro del sobre había algo inesperado. Una nota manuscrita del gerente Pereda, que aún trabajaba allí. «Señor Rodríguez, su padre dejó una última instrucción, fechada el día antes de su muerte. Cuando el fondo se agote, no quiero que quede vacío. Quiero que se transforme en lo que mi hijo elija construir con su vida. Considero que usted cumplió con ese deseo. Gracias por continuar su legado». Me quedé mirando esa hoja durante largo rato, con los ojos húmedos. Mi padre lo había planeado todo hasta el final. Incluso su ausencia estaba cargada de propósito. Una tarde, después de cerrar el taller, me quedé solo barriendo el suelo. El sol entraba por la ventana y se reflejaba en las herramientas colgadas en la pared. Escuché el ruido del viento moviendo la chapa del techo y por un momento tuve la sensación de que alguien estaba a mi lado. No lo vi, pero lo sentí. Esa calma, ese aire distinto, ese silencio lleno de presencia. «Gracias, viejo», murmuré. Y en mi mente escuché su respuesta, clara como la primera vez que me habló de la dignidad. «No me agradezcas, hijo. Solo sigue enseñando. Ahora entiendo que la herencia más grande no fue el dinero ni el fondo, fue la transformación. Mi padre me quitó todo para devolverme a mí mismo, y aunque me llevó años comprenderlo, hoy sé que ese fue su acto de amor más puro. El ciclo está completo. El hijo que traicionó al padre se convirtió en el hombre que honra su memoria cada día. Y el nieto que lleva su nombre aprenderá desde el ejemplo, no desde el dolor». Esta mañana, mientras caminábamos hacia el taller, mi hijo me tomó la mano y dijo, «Papá, cuando sea grande quiero ser como el abuelo». «¿Y cómo era él?», pregunté curioso. «Era alguien que sabía perdonar», respondió con una sonrisa. No supe qué decir. Solo apreté su mano con fuerza y miré al cielo. El sol estaba alto, brillante, y por un instante me pareció ver una silueta caminando entre la luz. Mi padre, sereno, sonriendo. Y entendí, con el corazón tranquilo, que las verdaderas herencias no se heredan, se continúan. A veces, no es la muerte la que separa a los padres de los hijos, sino el orgullo, la falta de perdón, los silencios que dejamos crecer entre nosotros. Javier y Daniel aprendieron que el amor verdadero no se mide en dinero ni en herencias, sino en el valor de reconocer los errores y tener el coraje de cambiar. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te reconciliaste con alguien cuando ya creías que era tarde? Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo relato, donde una nueva voz te recordará que nunca es demasiado tarde para sanar.